Mira, podemos ver los últimos 30 días. Esto era algo que yo no, para mí no era posible. ¡Hey, 7K! Literal, para mí no era posible. Y veníamos intentando del 2023 vender, digamos, cosas de manera en línea. Oh. Y no lo conseguíamos. De hecho, teníamos picos de facturación, no sé, $8,000. Y luego no sabíamos qué hacer por los próximos 6 meses. ¿Estos picos de facturación venían por webinars o lanzamientos o cómo los Intentamos generabas? lanzamientos y webinars. Para Wow, mí ya no había otra opción. Literalmente yo dije, último tercio del año, dije, si esto no se me da en estos 3 meses, ya está para mí. O sea, literal con wow. esas palabras. Y bueno, la cosa es que hicimos este primer lanzamiento Que por y cierto es un lanzamiento minimalista. ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto generaron? más de $4,000 en el workshop. Mi cabeza, ¡pum! O sea, Wow. nunca en mi vida, en 3 años, había facturado 3 meses seguidos y en crecimiento. Bueno, Giorgio, bienvenido a este espacio. Gracias por tu tiempo, por poder compartir con nosotros tu experiencia, tu historia y lo que espero es que esto pueda inspirar a otros creadores de cursos en el mundo. Cuéntanos, así en un resumen, cuál es la solución que vendes, cuál es el tipo de cursos que estás vendiendo online. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bueno, es un honor para mí estar aquí. Aún recuerdo cómo al último trimestre del año pasado, ya incluso por tirar toda la basura, dije, bueno, resueno con la solución que Santi me ofrece. Y en ese momento estaban por lanzar lo que era la comunidad. Y dije, bueno, lo voy a intentar. En sencillo, yo trabajo, soy socio con un psicólogo con el que vendemos cursos digitales, coaching y mentorías. Y veníamos intentando del 2023 vender, digamos, cosas de manera en línea Oh, y no lo conseguíamos. De hecho, teníamos picos de facturación algo altos, en verdad no mucho, pero no sé, $8,000 y luego no sabíamos qué hacer por los próximos 6 meses. Y ¿y eran estos picos de facturación venían por webinars o lanzamientos o cómo los Intentamos generabas? lanzamientos y webinars. Sobre todo los lanzamientos, era lo único que en realidad masterizamos, pero en realidad eran 2 picos al año y eso, a veces hasta uno. Entonces, siempre teníamos el gran problema que creo que todos los que han pasado por este camino es en cómo voy a hacer dinero el próximo mes o cómo puedo encontrar algo que haga que esto genere, porque una de las cosas que me hizo entrar en esto era que yo confiaba en mi socio y en la persona que entrega el servicio. De hecho, es un psicoterapeuta muy crack, muy conocido, y empezamos este camino, pero no se dieron los resultados. Y de hecho, el año pasado yo estaba por ya cerrar esto. Básicamente yo estaba convencido de que esto era mi all-in. O sea, para Wow, mí ya no había otra opción. Literalmente yo dije, último tercio del año, dije, si esto no se me da en estos 3 meses, ya está para mí. O sea, literal con wow. esas palabras. Sabes que creo que a veces uno tiene que llegar a estos puntos de quiebre en la vida para cambiar de dirección. O sea, porque es medio un desafío como este balance entre persiste y nunca te rindas y saber cuándo cambio de dirección porque el vehículo en el que estoy quizás no es el que me va a llevar al resultado que yo estoy buscando. Y ahí es donde a veces no tomas la decisión correcta y qué chévere que se dio en el momento correcto. Sabes que mm, bueno, las personas que están escuchando esto saben que yo también estuve en este camino de hacer lanzamientos, de hacer webinars y para mí la presión fue demasiado. O sea, yo sé que hay gente que tiene los nervios de punta y tenemos personas en nuestro programa avanzado que es Freedom Black Belts que hacen lanzamientos de $100,000, $200,000 y les admiro un montón. Pero a mí me empezó a afectar la salud. O sea, literal que cuando yo llegaba a ese webinar y sabía que tenía que funcionar ese launch porque no solo habíamos invertido dinero en pauta, sino porque también teníamos una agencia que teníamos que pagarles una comisión y todo esto. It was too much. Entonces, no sé si quizás tú te sentiste así. Em, entonces, bueno, vienes de este camino de lanzamientos, llega este punto de quiebre donde dices, ok, esto está demasiado agotador y me conoces por el workshop y decides entrar a nuestro programa de beginners que pues te cuento que
pasó de ser Freedom Lab, que fue nuestro beta program, y ahora se llama Freedom Fire. Yo Y entré al lab, sí. sí, entonces ahora lo hemos reestructurado, pero ¿qué pasó en ese cambio de dirección? ¿Qué fue lo que pudiste experimentar en la metodología y los resultados que pudiste conseguir? Mira, Warren Buffett dice que no importa cuán fuerte estés remando, sino el vehículo en el que estás. Y yo creo que no estaba en el vehículo correcto para lograr los resultados que yo quería y por los cuales estaba trabajando. Ahora, en estos últimos años, que te digo desde 2023, desde inicios, antes que esto sea muy conocido en la TAM, yo literalmente pensaba y era de los que me demoré, así tal como tú, o sea, hice un curso para salvar matrimonios, lo hice a mi manera y dije, voy a vender la landing y voy a ser rico. Y así no fue, porque nadie quería mi producto. Entonces, yo llego a Freedom Lab eh, con creo que algo muy importante que hace que las personas logren resultados, que es con decisión. O sea, yo Mm, dije, ahora sí voy, o sea, para mí no hay el no conseguir esto, porque yo decía, ok, has construido las habilidades en esos últimos años, entiendes cómo funciona el mercado. O sea, para mí lo técnico ya es fácil porque pues ha sido prueba y error en los últimos años. No solo eso, había pagado coaches, mentorías, porque usualmente lo que ganaba en los lanzamientos lo gastaba en más educación, pero nada me traía resultados. Entonces también había entrado como en esta barrera mental de decir, ya no quiero pagarle a nadie más y quiero equivocarme a mi manera. Pero eso me tomó un año entero, donde ese año, el año pasado, dije, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Fueron 9 meses donde no hice nada, con las justas me dio para sobrevivir, hasta que finalmente me topo con esta solución de los workshops. Entonces, literalmente, recuerdo que tuve la llamada, creo que se llama, no se llama Santi, se llama, ¿cómo se llama? También se apellida Diego, Padilla. Diego, Diego, sí. Literalmente estábamos en un call muy... es mi hermano, uno de Sí, nuestros closers. Sí, literalmente estaba con Diego, le expliqué toda mi historia, literalmente le dije que este es mi último shot y él me explicó y le conté mi situación y me dijo, mira, tienes dos opciones. Me dio la opción de la mentoría más cara y me dijo este, le dije, "Mira, no tengo plata. Estoy buscando ganar, eso es lo que necesito ahorita, estoy desesperado. Me explicó eso y le dije, mira, yo todo lo técnico, entiendo cómo funcionan todos los email lists, eso para mí ya me equivoqué muchas veces. Necesito un vehículo que haga que esto funcione, algo como que una las piezas, que mm, era el problema más grande que he tenido. Y Santi me explicó, bueno, Diego me explicó, em, y literal le dije, Diego, me voy con todo, o sea, lo voy a lograr. O sea, yo creo que con todo lo que tengo, no hay manera que no lo logre. wow, Y me encanta esa certeza. O sea, como que aunque todavía no esté ahí, sabes que eventualmente lo vas a lograr. Em, a mí me encanta tu historia de éxito y por eso estás acá. Porque hay personas que piensan que algo tiene que funcionar a la primera. Entonces dices, por ejemplo, de todas las maneras que existen en Internet, tú puedes vender. O sea, puedes vender con ebooks, lanzamientos, free challenges, high ticket funnels, lo que sea. Pero yo creo que mucha gente se da de cabeza con esto porque piensa que a la primera que yo hago esta estrategia voy a explotar en ventas y no siempre ha sido así. O sea, nosotros hemos tenido que hacer muchos ajustes para lograr resultados. Entonces yo publiqué un carrusel porque yo iba viendo tus victorias en la comunidad y fue progresivo. No fue como que el primer workshop hizo miles y miles de dólares, sino que tuviste un primer resultado, lo ajustaste, pues tuviste otro. ¿Nos puedes contar cuál fue tu facturación y cómo fue ese proceso de ir escalando tu workshop con cada intento? tal cual. Mira, yo tenía mucho ruido en cómo hacía las cosas en el sentido de que teníamos muchas ideas, el psicólogo, mi socio, es muy capo, pero si le hablas a todos, no le hablas a nadie. Entonces, eso fue lo primero que dije. Teníamos mucho tiempo haciendo contenido, entonces también dije, ¿qué avatar exacto necesita? Yo le puedo solucionar un problema. Entonces, bueno, hice un estudio, digamos, traté de entender a quién le estaba hablando, quién era mi buyer persona, qué dolor preciso queríamos solucionar. Decidimos un nicho al cual no habíamos servido, pero era un dolor muy grande. Eh,
y queríamos resolverlo, ¿no? Eran hombres que querían reconectar con su esposa, en sencillo, Oh. ¿no? Em, Teníamos una solución muy precisa para ello, con mucho estudio, una oferta increíble. Em, y bueno, empezamos y empecé a seguir el paso a paso. Una de las cosas que yo había hecho en mentorías antiguas era que me creía el sabelotodo y trataba yo de atar las piezas. Y en esta, como era mi último shot, dije, bueno, voy a hacer literal lo que me digan, así lo voy a hacer. Ya no estás para jugártela, estás para, si alguien está ahí es porque quiere los resultados que tú tienes. Entonces, literalmente entendí porque sí, fui bastante como una semana entera me dediqué a comprender hacia dónde estaba como apuntando. De hecho, hice los retos, que me acuerdo que se dividían por retos, pero los Ujú. cumplía. Y eso como me animaba mucho porque sí, porque venía de ya no saber qué hacer a entenderlo. Y bueno, la cosa es que empezamos, hicimos este primer lanzamiento Que por y cierto es un lanzamiento minimalista, ¿ok? Pero minimalista, bueno, lanzas tu exactamente. primer Sí. workshop, ¿cuánto cobraron? ¿Cuánto generaron? Lanzamos, hicimos $492. Yo era el hombre más feliz del mundo. No, Está bien. ¿Y no un workshop estaba de mal. 17, 27, cuánto cobraste? 37. 37. Igual, low ticket, casi $500. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué voy a hacer el próximo mes? ¿Voy a volver a Y hacerlo y lo voy a hacer mejor? ¿Cuál fue la idea? literal era como que, ok, entiendo que esto funciona, la gente me ha dado su dinero porque ha encontrado valor en lo que hago, pero ahora quiero enamorarme más de la persona a la que estoy sirviendo. Ah, Y ya le estaba poniendo cara y nombres a las personas que yo quiero servir. Entonces es que vamos al workshop y yo trato, veo a las personas, al avatar que había soñado, imaginado, pero ya lo tenía enfrente, así como estoy conversando contigo, y empiezo a entenderlo mejor. ¿Qué sueña? ¿Qué anhela? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué lo ha hecho llegar hasta aquí? ¿Qué está dispuesto a hacer por eso? Y bueno, en base a eso empezamos a hacer ajustes. Ajustes en los audios, muy mínimos, por cierto, pero que son clave. mm. Ajustes en la landing, muy mínimos, pero claves. Y son esas cositas las que hacen que todo vaya cogiendo forma. Entonces vamos al segundo, literalmente 3 semanas después o 2 semanas después. Yo iba con la misma expectativa de decir, bueno, si no funciona, bueno, lo seguimos intentando. Pero iba también con cierta expectativa porque decía, Si me ha funcionado antes, debería funcionar ahora". Y es un dolor, la verdad que bastante fuerte, ¿no? Es como que ese dolor que no te deja dormir. Entonces yo decía, bueno, hay gente que va a dar su dinero por esto. ¿Cuánto facturaste en este segundo? Vamos al segundo, hacemos 1500 más o menos. Uh, tres Súper. x Genial. Está súper bien, que a veces solo estás a un par de ajustes de que se venda mejor. Sí, tal cual. Entonces, se nota que eres obstinado y me estoy 100% seguro que dijiste, ok, voy a mejorarlo, ¿no es cierto? Sí, Y lo sí, vuelves a lanzar. literal. ¿Y qué pasa? Vamos por 1500 y dije, pero se puede seguir mejorando esto. Le doy con todo al avatar, lo sueño, lo pienso y me doy cuenta que se trata de servir a estas personas de la mejor manera posible. Entonces hacemos nuevamente unos ajustes, justo con mi socio, como yo veo todo lo que es el lado de entender al avatar y explicarle para que él haga la solución, que de hecho lo hace muy bien, también por eso funciona, porque damos el resultado que se Mm. promete. Entonces es una buena sinergia. Hacemos unos ajustes y llega diciembre. Diciembre, regalos, Navidad, etcétera. De hecho, yo estaba con la duda si iba a funcionar porque era Navidad y en fin, la gente no tiene plata. Vamos con todo. Diciembre. Más de $4000 en el workshop. Mi cabeza, ¡pum! O sea, Wow. nunca en mi vida, en 3 años, había facturado 3 meses seguidos y en crecimiento, ¿no? Y esto es algo que creo que todos tenemos que entender, que hay personas que dicen, hey, ¿cuánto facturas? Bueno, hago $20,000 por lanzamiento. Pero si estás haciendo un lanzamiento cada 6 meses, tienes que dividir eso para 6 meses porque los otros meses no tienes nada de facturación. Entonces, se siente como otro nivel el poder estar facturando constantemente. Tal vez tienes algún pantallazo de ventas que puedan ver para que sepan que esto es cierto, las personas que están viendo esto. Porque sé que cuando estás iniciando, si estás estancado, quizás puedes sentir que, oye, ¿realmente hay cómo hacer esto? ¿Hay cómo eh, vender mucho más o no? Y la Sí, verdad es que sí. sí, Bueno, claro. y mientras lo buscas, hay algo que siempre repito en nuestros programas de mentorías y es que hay veces que tu idea tiene el potencial de convertirse en un bestseller, pero no se convierte en un bestseller
porque no fuiste obstinado para hacer los ajustes necesarios para que su oferta explote. Entonces yo tengo workshops que gracias a Dios se han vendido pero muy bien. O sea, tengo workshops que hemos vendido miles de workshops por años y les aseguro que la versión que se está mostrando en ads no es la primera. O sea, yo los he ¿Cuál? vuelto a hacer, los he vuelto a grabar, he mejorado el mensaje para que las personas escalen también. El video de ventas es como siempre puedes tener una pequeña mejora para que tu programa se venda mucho más. Bueno, Santi, aquí te muestro mi Hotmart. Bueno, acá estamos, Jorge Guzmán. Uh, Mira, podemos ver los últimos 30 días. Esto era algo que yo no, para mí no era posible. 7K. Literal, para mí no era posible. Y bueno, eso también, como te decía, estábamos testeando un producto y esto fue hoy, ojo, para las personas que están viendo esto, esto fue hoy, hace un ratito. Bueno, vamos a hoy día. Wow. Bien. Entonces, es como cuando comprendes que esto funciona, que el workshop y la guía que te dan es verdad, pero también te esmeras y tomas decisión y tratas de realmente aportar valor y servir a las personas, y los resultados vienen por sí solos. Una de las cosas que cambió en cómo yo hice esto es que antes perseguía el dinero y eso hacía que yo me tope contra la pared, pero ahora dije, me enfoqué bastante en ayudar a las personas a entender su dolor y el dinero vino solo. Wow. Y como te decía, Santi, Felicitaciones. sí, para mí meses de 7K eran impensados, ¿no? Wow. Desde que empecé esto, que fue de hecho en octubre, por ahí que el 15 probablemente hasta la fecha, no sé qué fecha estamos hoy, 19, hemos facturado esto. Súper Para mí, bien. Pero para mí, lo que me gusta es que empezaste y lo fuiste ajustando y ahora tuviste un mes de 7K que está de locos. Y hay algunas lecciones que quiero como que traer de esto. Justo antes de empezar la entrevista me decías, se siente súper bien el tener un plan para vender mes a mes. Y, y eso es algo que a mí me encanta porque, por ejemplo, yo hago workshops en vivo todos los meses. Y no se siente así súper pesado como cuando hacía un webinar y por 6 semanas estábamos calentando a la audiencia para llevarles a la clase gratuita, que por cierto, habían haters en el chat y era como, ah, ayer tuve un workshop con casi 100 personas y lo disfruté un montón. Eh, y hay algo súper lindo que pasa cuando sabes que, oye, tengo una estrategia en mi arsenal que la puedo utilizar cada mes para generar un volumen de facturación. Y si te obsesionas también con ayudar a tus clientes a triunfar, las personas escalan. Entonces, yo creo que nuestros negocios de cursos están compuestos como por tres departamentos. Tenemos como marketing, ventas y customer success. Y el customer success parece que no es algo que te da un retorno inmediato, pero a mediano o largo plazo son esos testimoniales los que te permiten llegar a más personas. Entonces, creo que estamos súper alineados en esto de obsesionarnos por ayudar a nuestros clientes. Solo una pregunta más. Sobre tus ventas. Estas ventas que estás generando es una combinación de workshops y me imagino también mentorías, ¿correcto? sí, que era algo que yo no entendía al llegar aquí. Entonces dije, bueno, voy a hacer el workshop y ver qué tal sale. Pero luego, de las personas del workshop, los escalamos a un siguiente ticket que vale 10 veces más del ticket del workshop y eso estamos ajustando, pero la gente termina comprando y de algo que, no sé, hacía 2 3 termina siendo el doble, solo por ese, porque la gente ya confía en ti, ya me dio mi dinero, vio que lo que hacemos es verdadero y real y ayuda, y literalmente que me haga el siguiente pago ni siquiera es tan difícil. Es mucho más fácil, entonces hay menos fricción además, y eso es algo que también me impresiona de este método. La verdad es que te felicito. Mm, Llevaba años, nunca había encontrado algo y nunca había tenido esa certeza que creo que para mí es el dolor más grande que me ha solucionado Santi, de mirar al próximo mes y decir, bueno, voy a hacer un workshop, al siguiente mes lo mismo y de esa manera poder construir el negocio de mis sueños. Algo que abracé chévere. mucho viendo estos videos era que tú decías en tus videos como, créetela que eres un vendedor de cursos, pero como algo bueno. Mm, Y yo abracé este pensamiento y ahora sí, eso me creo. Y sé que vamos a seguir creciendo y que esto solo es el inicio. Así que la verdad es que cerrar el año de esa manera para mí y este primer trimestre ha sido una cosa de locos porque
finalmente siento que encontré el camino luego de tanto dolor y sufrimiento y eso me hace muy contento, ¿no? No, me encanta. Y, o sea, creo que a lo que te referías es con esto de que, bueno, tengo un par de frases que siempre les comparto, pero una de ellas es que para lograr resultados tienes que tener la identidad de que eres un creador de cursos, no solo querer vender cursos. O sea, mis días son un reflejo de quién soy yo. Y lo otro es que tienes que creer tanto en tu solución que estés dispuesto a hacer los ajustes necesarios para ponerla en las manos de las personas correctas. O sea, yo te escucho acá y me dices, estaba a punto de botar la toalla y me llena el corazón saber de que llegamos en el momento correcto y que ahora se te ve con otra energía, otra confianza y creo que eso es especial. Entonces, varias lecciones nos llevamos de acá. No se rindan. A veces tienes conocimiento y es chévere porque incluso los intentos que no funcionaron han ido construyendo una base de skills que van a ser necesarios cuando tengas ese mapa que encaja las piezas correctas. Entonces, incluso a pesar de que quizás no te hiciste millonario con tus lanzamientos, eso te dio una base sólida para que cuando ya encontraste algo más simple, puedas tomar un poquito de eso y lo conectes a un camino más rápido. Eh, También repitamos lo que funciona. Creo que hay Exacto. demasiadas personas que, oye, algo me funciona y el próximo mes, ahora voy a hacer un ebook con ChatGPT o ahora voy a hacer un challenge. Es como, sigue siendo lo que ya te funcionó y perfeccionalo, Tú ¿entiendes? sabes, Santi, eso fue una de las cosas que yo hacía, pero ahora fue como, y eso lo entendí por ustedes, es como encontré algo que funciona, ya encontré un norte, ¿para qué me voy a seguir confundiendo yo solo? Vamos al siguiente mes y vamos al siguiente mes y bueno, Sí. funciona. Entonces eso Y es. este es uno de los pilares que, por cierto, nosotros cuando trabajamos con clientes que ya superan la barrera de 5K, que es Black Belts, que sería el siguiente nivel para ti, agregamos otros pilares para vender más high ticket. Entonces, uno de ellos es workshops en vivo mensuales, otros son ciclos de venta high ticket, otros son nuestros low ticket ads, otros es nuestro setter en Instagram. Entonces, creamos más pilares para que tengamos simplemente más personas llegando a nuestra mentoría, que es donde cambiamos vidas. Exacto. Giorgio, ¿cuál sería tu mensaje para alguien que está viendo este video? Que quizás me he estado chequeando en redes sociales, quizás compré un workshop, está pensando, oye, ¿será que aplico a los programas de Santi? Tenemos dos programas ahora, uno para beginners, otro para personas que están escalando. ¿Cuál sería tu recomendación para esa persona que esté en esa línea de voy por mi cuenta o voy acompañado con Santi y su equipo? Mira, lo que yo le diría a estas personas es, hay personas como Santi, su equipo, que están donde cada uno de nosotros quiere estar. Ahora, si tú quieres hacerlo a tu manera, yo he caído en ese error, te va a tomar 2 años, 3 años, 4 años. Con Santi y su ayuda y su método workshop y todo lo que aprendí con lanzamientos minimalistas, me tomó 3 meses comprender todo, atar las piezas y darle dirección a mi negocio. Eh, Eso es lo que hace cuando recibes la ayuda de alguien que ya está donde tú quieres y tú también como ser decidido en lograr los objetivos. Porque hay muchas personas que quieren, y seguramente ha pasado, que el primer workshop no les sale, pero y se rinden, o hay gente que no les salió al primero y perseveraron, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo decir es, recibir este tipo de ayuda, mentoría, coaching, es muy valioso porque te ahorra mucho dolor, mucho tiempo sobre todo, y te da las piezas ya como masticadas para que tú le acomodes tu negocio y lo puedas ejecutar. Eso. Y eso es lo que a mí me ha ayudado y literalmente ha transformado pues mi negocio y todas las expectativas que tengo con esto. Y ha hecho que me enamore más de esto, porque yo también al ya estar frustrado, literalmente empecé a odiar todo lo que había aprendido y decía, Mm. bueno, esto no es para mí, pero ahora es como, sé que soy bueno en esto y lo abrazo y me ayudo y me gusta. O sea, para mí no hay nada mejor que servir a las personas como parte de mi trabajo. O sea, me parece increíble. Y aparte vivir de eso es increíble. Así que literalmente eso, decisión y dejarse ayudar, sobre todo por personas que ya están donde tú quieres estar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Giorgio. Te mando un abrazo, que sigas impactando vidas y pues espero seguir escuchando los resultados que vas a seguramente generar en los próximos meses. Gracias. Listo, Santi.